Muy buenas, continuamos con el episodio número 3 de nuestro curso de Introducción al Mundo de la Programación, impartido por mi persona, Rodolfo Orellana. Quisiera yo saber, para en conceptos generales, en los comentarios me pongan qué entienden ustedes por concepto de algoritmo y pseudocódigos. Si gustan pueden poner pausa y poner sus opiniones en la caja de comentarios. También quisiera saber yo cómo están ustedes a nivel de conceptos de lo que es una variable, lo que es una constante, qué operadores aritméticos conocen y qué operadores relacionales conocen. El por qué por esto es para saber cuánto tengo que profundizar a la hora de establecer yo las pautas de cómo continuar estos cursos. De momento quisiera yo, después de haber escrito ustedes sus opiniones acerca de lo que es un algoritmo en pseudocódigo, quisiera explicarles en términos sencillos es que que un algoritmo realmente no es más que una serie de instrucciones sencillas en la que se lleva a cabo para poder resolver un problema o una situación determinada ante un planteamiento en la vida real. Por ejemplo, estos algoritmos hasta cierto punto constan de tres fases principales: método de entradas, la salida y una caja negra, que es donde se van a resolver o procesar los datos que uno ingresa para obtener información a la hora de sacar o mostrar, ya sea tanto en papel como en pantalla, los resultados de los datos introducidos. Se le considera este procesos desconocidos con el término de caja negra. ¿El por qué? Porque el usuario realmente no debe de saber, o por lo menos el usuario común no debe de saber cómo es que se manipulan los datos a la hora de ejecutarse o tratar de la manera de, ¿cómo se llama?, de implementar la resolución de un problema determinado. Dicho esto, podemos pasar a lo que es un pequeño ejemplito, que es el cálculo de un volumen de una caja de cartón. Tomando en cuenta lo siguiente: un volumen se calcula multiplicando los tres lados principales de la caja, sea su ancho, su largo y su alto. Una vez teniendo estos tres valores, simplemente solo se multiplican y se asigna a una variable o a un valor que sería el cálculo de nuestro volumen. Una solución sencilla, bueno dicho, una de las posibles soluciones, porque cada quien piensa y va a desarrollar una lógica distinta para cada quien, ya que esto es lo bonito de la programación, que cada quien puede desarrollar su forma, su planteamiento o su enfoque a la hora de hacerle frente a un problema o dinámica. Se inicia el algoritmo con la palabra reservada inicio,
Después leemos las medidas de A, B y C, que en este caso serían ancho, largo y alto. Se realiza el producto de A por B por C y se guarda en una variable V. Se escribe el resultado en B y se pone la palabra fin para determinar el fin del algoritmo. Esta es una forma sencilla, básica, lógica y coherente de cómo resolver este problema. En papel hay formas de determinar cómo se va a resolver este tipo de situaciones. Si se fijan, las palabras inicio, leer, realizar, escribir y fin son palabras reservadas, las cuales nosotros podemos establecer una forma de poder comprender qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué planteamientos podemos utilizar a través de estas instrucciones básicas. Por lo tanto, estas palabras a la hora de ejecutar o elaborar un algoritmo nos permiten poder ser más conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Un pseudocódigo, como su nombre lo indica, es un código de programación que no está ligado o no está hecho al 100% como un lenguaje de programación propiamente, pero su estructura y su base es muy similar a lo que nosotros ya conocemos como un lenguaje de programación propiamente. En dichas otras palabras, es un código de programación que no utiliza palabras nativas de algún lenguaje propiamente, pero sí mantiene la lógica y la estructura de cualquier tipo de lenguaje de programación. Y aquí es donde entra el concepto. No se aferren o no traten de aprender un lenguaje de programación propiamente, sino que aprendan a programar en base a lógica. Una vez desarrollado bien la parte lógica de cómo resolver un problema o de plantearse alguna situación, no importa en qué lenguaje van a estar programando, ustedes mismos van a descubrir de que simplemente si su lógica está bien, por lo tanto solo tienen que reemplazar las palabras del pseudocódigo por sintaxis nativas de cada lenguaje. Las características del pseudocódigo es una serie de pasos bien detalladas y claras para la resolución de un problema. Hay que tener en cuenta que es una herramienta para el diseño de solución de problemas de computadoras, por lo que nos permite pasar de forma casi directa a la solución de problemas planteando usando instrucciones de programación propiamente. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con esto? Como dije anteriormente, si usted tiene una buena lógica a la hora de resolver cualquier problema, usted simplemente puede pasar de un lenguaje a otro sin ninguna complicación. Solo es de aprenderse la sintaxis como tal, forma de estructura de cada uno de los elementos que componen dicho lenguaje, y verá que la lógica se mantiene. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a desarrollar una lógica. Es recomendable hacer varios ejercicios. De momento voy a dejar planteado unos ejercicios de forma práctica para poder yo
ir midiendo cómo van a ir desarrollándose ustedes mismos a la hora de crear su propia lógica. Les recomiendo que en la medida de lo posible lean bastante con respecto a lo que es estructuras, tipos de datos, y nos veremos en el siguiente video. Feliz tarde y hasta luego.